¿Cuántas veces puede romperse un sueño antes de volverse polvo entre los dedos? Isabel Isa Romero se hizo esa pregunta mientras cruzaba el umbral de la Escuela Superior de Artes Creativas de Sevilla. El aire denso con el aroma dulzón de los azahares tardíos y la promesa húmeda del otoño incipiente. El sol de la mañana arrancaba destellos dorados a los azulejos centenarios del patio morisco, un laberinto de arcos y fuentes que susurraban historias de siglos. Era un lugar hermoso hasta doler, un templo dedicado al arte donde ella, Isa Romero, hija de un barrio obrero al otro lado del río, se sentía tan fuera de lugar como una amapola en un jardín de rosas cultivadas. Había llegado hasta aquí con una beca bajo el brazo y una carpeta llena de textos escritos a corazón abierto, pero el peso de la expectativa y la sombra de la duda la encorvaban más que la mochila cargada de cuadernos. Apretó la correa de su bolso, un modelo de segunda mano que ella misma había adornado con parches bordados, y respiró hondo. El aire olía a aguarrás, a polvo de escayola, a libros viejos y, débilmente, al perfume caro de algunos estudiantes que pasaban a su lado con la seguridad de quien pisa terreno conquistado. Entró en el aula magna para la presentación del curso de dramaturgia avanzada. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antiguos alumnos ilustres, miradas severas que parecían juzgarla. Y entonces entró él, el profesor Mateo Herrera, 50 y tantos años, piel oscura que contrastaba con la palidez nerviosa de Isa, cabello entrecano peinado hacia atrás con una pulcritud casi dolorosa, barba perfectamente recortada. Vestía una chaqueta de tweed que parecía susurrar intelectualidad y unas gafas de montura elegante que no lograban ocultar la mirada penetrante, casi evaluadora. Su presencia llenó la sala instantáneamente. Había un aura de autoridad a su alrededor, tejida con hilos de prestigio académico y un pasado como dramaturgo celebrado, aunque algunos murmuraban que sus mejores días habían quedado atrás. Su voz, cuando empezó a hablar, era aterciopelada, un barítono modulado que seducía y dominaba. Habló de la tradición, de la universalidad del arte, de la búsqueda de la excelencia. Isa escuchaba fascinada y a la vez intimidada. Al final de la clase, Herrera pidió a los alumnos que compartieran brevemente alguna idea inicial para su proyecto del semestre. Cuando llegó el turno de Isa, balbuceó algo sobre una historia inspirada en las conversaciones de las mujeres de su patio de vecinos, en la fuerza silenciosa que encontraba en sus vidas cotidianas. Herrera sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Interesante, señorita Romero», dijo, paladeando su apellido como si fuera exótico. «Una inspiración pintoresca. Veremos si esa beta localista puede elevarse a algo con resonancia universal». El comentario flotó en el aire, ambiguo. Algunos estudiantes rieron por lo bajo. Isa sintió un calor incómodo subirle por el cuello. ¿Era un cumplido irónico? ¿Una advertencia? Lo desechó como una inseguridad suya, un producto de sus propios nervios de novata. Tenía que demostrarle que su mundo, su pincelada localista, también era universal. En el pasillo, mientras Isa recogía sus cosas con manos temblorosas, un chico con el pelo revuelto y manchas de pintura en la camiseta se le acercó. «No le hagas caso», dijo con una media sonrisa. «Herrera tiene su propia definición de universal y suele coincidir con lo que ya conoce. Soy Leo, por cierto, artes visuales». Isa le devolvió una sonrisa tímida. Isa, escritura creativa. Quizás, pensó, no estaría completamente sola en aquel laberinto dorado. Las primeras semanas fueron una mezcla de euforia y creciente ansiedad. Isa se sumergía en las clases, devoraba lecturas, paseaba por las calles de Triana y Santa Cruz, buscando inspiración en cada esquina, en el eco de un quejío flamenco, en la sombra de una reja. Pero la clase de dramaturgia avanzada se convirtió en su prueba de fuego semanal. Presentó el primer borrador de su obra corta, una pieza sobre la resiliencia de una costurera del barrio. Esperaba críticas constructivas, debate. En cambio, Herrera la desmontó públicamente. No señaló fallos técnicos concretos, sino que habló de una falta de ambición intelectual, una visión excesivamente costumbrista, casi condescendiente. «El arte debe trascender lo anecdótico, señorita Romero», sentenció, mientras dedicaba un elogio desmesurado a Jaime, un chico cuya familia poseía una conocida galería de arte, por un diálogo predecible pero formalmente impecable sobre la angustia existencial de un filósofo. Isa salió de clase sintiendo que le habían arrancado la piel. Las palabras de Herrera resonaban en su cabeza. Costumbrista, anecdótico, falta de ambición.
Se sentó en un banco del patio, bajo un naranjo cargado de frutos amargos, y sintió cómo las lágrimas picaban en sus ojos. Y si tenía razón, y si su mundo, sus historias, realmente no eran lo suficientemente importantes, lo suficientemente universales. Leo la encontró allí, con un boceto en la mano. Se sentó a su lado sin decir nada durante un rato. Luego señaló el cuaderno de Isa. Lo que leí el otro día, eso tenía alma, Isa. No dejes que te convenza de lo contrario. Pero la duda ya estaba sembrada. Isa empezó a investigar los gustos de Herrera. Leó a los dramaturgos que él citaba constantemente, intentó imitar estructuras más clásicas, silenció las voces de su barrio en sus textos. Su escritura se volvió rígida, artificiosa. Perdió la conexión con lo que quería contar. Se sentía como si estuviera traicionando a las mujeres cuyas historias quería honrar, y a sí misma. Leo lo notó. ¿Quién está haciendo Isa? Esto no suena a ti. Ella se encogió de hombros, incapaz de admitir la profundidad de su bloqueo. Entonces llegó la noticia. Un importante productor teatral visitaría la ESACS para ver fragmentos de trabajos en proceso de los alumnos de último año y de dramaturgia avanzada. Era una oportunidad de oro. Isa trabajó febrilmente en una escena revisada, intentando equilibrar su voz con lo que creía que Herrera aprobaría. Entregó el texto con un nudo en el estómago. Cuando Herrera anunció la lista de los preseleccionados para la muestra ante el productor, el nombre de Isa no estaba. Jaime, por supuesto, sí. Isa se quedó helada. Al final de la clase se acercó al profesor, con el corazón latiéndole en la garganta. «Profesor, mi escena». Herrera la miró por encima de sus gafas, como si apenas la reconociera. «Ah, sí, Romero. Lo siento, con tanto papel debió traspapelarse. Una lástima. Quizás el próximo año». La disculpa fue tan ligera, tan indiferente, que sonó más a insulto que a excusa. Y se sintió una oleada de impotencia y rabia fría. No había sido un despiste. Esa misma semana, Leo la abordó con el ceño fruncido. «Isa, tienes que saber algo», dijo en voz baja, apartándola a un rincón del taller de grabado. Estaba esperando a la profesora de Historia del Arte y oía a Herrera hablando con ella en el pasillo. Decía algo sobre tu escasa madurez artística y tu limitado bagaje cultural, que te faltaba mundo para abordar temas realmente profundos. Cada palabra fue como una pequeña puñalada, así que no era solo en clase, estaba minando su reputación a sus espaldas. La imagen de Herrera como un mentor exigente pero justo se hizo añicos, revelando algo mucho más feo, un prejuicio sutil pero corrosivo, un clasismo disfrazado de criterio artístico. La gota que colmó el vaso fue la calificación de un ensayo crucial sobre teoría teatral. Isa había trabajado duro, investigado a fondo. Esperaba una buena nota. Recibió un aprobado raspado con comentarios crípticos en los márgenes, argumentación superficial, falta de rigor conceptual, perspectiva ingenua. No había ninguna indicación clara de cómo mejorar, solo juicios de valor que parecían atacar su inteligencia misma. Esa noche, Isa se sentó frente a su portátil, mirando la pantalla en blanco. Las palabras de Herrera, sus miradas condescendientes, las omisiones deliberadas, los comentarios a sus espaldas, todo se agolpó en su mente. Se sentía vacía, agotada. La idea de volver a clase, de enfrentarse a esa sonrisa amable que ocultaba tanto desdén, le resultaba insoportable. Abrió la web de la Secretaría de la ESACS buscando el formulario de baja. Quizás Herrera tenía razón. Quizás ella no pertenecía a ese lugar. Estaba a punto de hacer clic cuando sonó su móvil. Era Leo. «¿Estás bien? No te vi después de la clase de teoría». La voz preocupada de su amigo rompió la burbuja de desesperación. Isa no pudo contenerse y le contó todo. La calificación, los comentarios, la sensación de estar atrapada, la decisión de abandonar. Leo escuchó en silencio y luego dijo con una firmeza inesperada: «¿Vas a dejar que gane? ¿Vas a dejar que un viejo snob amargado defina quién eres y lo que vales? Isa, tu voz es importante precisamente porque es diferente. No dejes que te la quite». Hubo una pausa. «Usa esa rabia, Isa», añadió en voz más baja. «No para gritarle, sino para escribir. Escribe tu verdad, que se joda él y su universalidad de salón». Las palabras de Leo resonaron en el silencio de su pequeña habitación alquilada en Triana. Rabia. Sí, sentía rabia. Una rabia sorda, profunda, mezclada con el dolor y la frustración. Miró el formulario en la pantalla, luego su propio reflejo en la superficie oscura. Vio a la chica asustada que había llegado a la ESACS, pero también vio una chispa de desafío en sus ojos avellana. Cerró la pestaña del formulario, abrió un documento nuevo y empezó a escribir.
No para Herrera, no para la Essex, para ella, para las mujeres de su patio, para todos aquellos cuyas historias eran consideradas pintorescas o menores. Escribió sobre jaulas doradas y silencios impuestos, sobre el olor a azahar que a veces asfixia, sobre la belleza que puede ser una trampa, sobre la lucha por encontrar una voz propia en un coro que solo valora ciertas notas. Dejó que la rabia fluyera, pero la canalizó a través de metáforas, de imágenes poéticas, de un lenguaje que era inconfundiblemente suyo. Trabajó en secreto, por las noches, robando horas al sueño, sintiendo cómo cada palabra escrita era un pequeño acto de rebelión, una forma de recuperar el control. Leo era su único confidente, leyendo borradores, ofreciendo ánimo y alguna idea visual. Llamaron a la pieza La jaula de azahares. Era un monólogo corto, intenso, la voz de un personaje atrapado en un jardín hermoso pero opresivo, un jardín que exigía silencio a cambio de belleza. A medida que se acercaba la muestra final del semestre, el miedo volvía a atenazarla. ¿Y si nadie entendía? ¿Y si Herrera se vengaba? ¿Y si era, después de todo, una estupidez? Pero la historia ya no le pertenecía solo a ella. Tenía vida propia, una urgencia por ser contada. Cuando entregó el título de su pieza para el programa de la muestra, evitó la mirada de Herrera. Él simplemente asintió, quizás pensando que sería otra pieza inofensiva y fácilmente descartable. La noche de la muestra final llegó como una exhalación contenida. El pequeño teatro experimental de la Essex estaba lleno. Profesores, alumnos, algunos críticos locales invitados y entre el público, Isa vio a la directora Elena Puente, una mujer elegante y reservada cuya opinión pesaba mucho en la escuela. El aire vibraba con una mezcla de nerviosismo y expectación. Isa esperaba su turno entre bambalinas, sintiendo las manos frías y el corazón desbocado. Leo le dio un apretón en el hombro. Es tu momento. Rómpelo. Cuando anunciaron su nombre y la jaula de azahares, caminó hacia el centro del escenario bajo un único foco de luz. El silencio era absoluto. Miró al público, buscando instintivamente a Herrera. Él estaba sentado en primera fila con su habitual aire de suficiencia apenas velada. Isa respiró hondo y comenzó. No actuó en el sentido tradicional. Simplemente habló. Dejó que las palabras fluyeran, cargadas con la emoción cruda que había destilado durante semanas. Su voz, al principio temblorosa, ganó fuerza y claridad a medida que avanzaba. Habló de muros invisibles cubiertos de flores fragantes, de pájaros a los que se les enseñaba a cantar solo ciertas melodías, de raíces que tiraban hacia la tierra humilde, mientras las ramas eran forzadas a crecer hacia un sol artificial. No había acusaciones directas, ni nombres, ni lugares concretos. Pero la metáfora era tan transparente, tan dolorosamente honesta, que resonó en el espacio con una potencia inesperada. Describió la sensación de ser observada, juzgada, medida con una vara que siempre resultaba demasiado corta. Habló del veneno dulce de la condescendencia disfrazada de consejo. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron brevemente con los de Herrera. Vio un destello de sorpresa en ellos, rápidamente reemplazado por una rigidez defensiva. Su sonrisa condescendiente se había borrado. Su postura impecable pareció por un instante encogerse. Apartó la mirada, incómodo, y se ajustó las gafas. Isa sintió una pequeña vibración de triunfo, no de venganza, sino de verdad reconocida. Siguió hablando, ahora no solo para sí misma, sino para todos los que alguna vez se habían sentido silenciados. El monólogo terminó en un susurro, con la imagen de un pájaro que finalmente decide usar sus propias alas, aunque sean de papel mojado, para intentar volar fuera de la jaula. Hubo un instante de silencio absoluto, denso, cargado. Luego alguien empezó a aplaudir. Poco a poco el aplauso creció, llenando el pequeño teatro. No era un aplauso educado, era cálido, sentido, prolongado. Isa miró al público y vio lágrimas en los ojos de algunos compañeros. Vio a la directora Puente aplaudiendo con una expresión pensativa, indescifrable. Vio a Leo, radiante, haciéndole un gesto de victoria. Herrera aplaudía también, pero de forma mecánica, con la mirada fija en el suelo. Isa hizo una pequeña reverencia, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio, agotamiento y una extraña calma. Había dicho su verdad. Había sobrevivido. Salió del escenario con las piernas temblorosas, pero la cabeza alta. Los días siguientes fueron diferentes. La atmósfera en la Essex había cambiado sutilmente. La obra de Isa era el tema de conversación en los pasillos. Algunos estudiantes que antes apenas la saludaban, ahora se acercaban a felicitarla, a decirle que se habían sentido identificados.
Un par de profesores le expresaron su admiración por la valentía y la profundidad inesperada de su texto. Herrera, por su parte, parecía evitarla. En su clase, su tono era menos dogmático, más contenido, como si una armadura invisible se hubiera agrietado. Seguía siendo el profesor Herrera, pero algo de su intocable autoridad se había disipado. Una mañana, Isa recibió un correo electrónico de la secretaría. La directora Elena Puente solicitaba verla. Acudió a su despacho, un espacio elegante con vistas a los tejados de Sevilla, con el corazón en un puño. ¿Iba a reprenderla por haber causado revuelo? La directora la recibió con una sonrisa amable pero profesional. «Siéntate, Isabel», dijo, indicándole una silla. «Quería felicitarte personalmente por tu trabajo en la muestra. La jaula de azahares, una pieza notable, valiente, original y muy elocuente». Isa murmuró un agradecimiento, sorprendida. «En la ESACS valoramos todas las voces auténticas, Isabel», continuó la directora, mirándola fijamente. «Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos los estudiantes se sientan apoyados y respetados en su proceso creativo». Hubo una pausa significativa. «He estado revisando algunas dinámicas y creo que debemos implementar ciertas mejoras para garantizar un ambiente de mentoría más equitativo y transparente en todos los departamentos, incluido el de dramaturgia». No mencionó a Herrera por su nombre, pero el mensaje era claro. Poco después, se anunciaron oficialmente unos talleres de revisión de metodologías de evaluación y mentoría para el profesorado. Se oyeron rumores sobre una supervisión más cercana del trabajo de Herrera. Su poder absoluto dentro de la escuela, aunque no destruido, había sido cuestionado y limitado. Unas semanas más tarde, Isa recibió una notificación. Había ganado una mención especial del jurado de la muestra final y una pequeña beca para continuar desarrollando su trabajo. Pero la verdadera victoria